Iban de Comodoro Rivadavia a Las Grutas, pero nunca llegaron. La camioneta fue encontrada encajada en el barro y cerrada con llave. Bueno, es misteriosa la desaparición de este hombre de 79 años, Pedro, y de su pareja, su novia, desde hace algo más de un mes, Juana, 69. Recién hablábamos con las hijas, con Laura y con Gabriela, las hijas de Pedro, y ellas nos decían, era un hombre que le gustaba realizar distintos viajes, que viajaba, que conocedor de la zona, no del punto donde fue encontrada la camioneta. No era un improvisado. Pero no era un tipo improvisado. Los años que cargan en su espalda eran Viste, años de maneja experiencia. en el barrio, pero no sale más a ruta y demás. Un tipo Exacto. que es distinto. Ahora, ¿qué pasó, no? Porque la idea era ir de Comodoro Rivadavia hasta otro punto que está a 250 kilómetros. ¿Cómo era la localidad? La localidad que... ¿Rocas Coloradas? No, bueno, por allá la vamos a entender. La localidad donde iban, ¿no? Un aniversario que celebraba. Entonces, tomaron por un camino que no era el habitual, no era el que tenía que haber tomado, ¿no? Ahora, quedan allí encajados con la camioneta 4x4. Desde que desaparecen no hay señales de teléfono, alguien comienza la búsqueda, un cuatriciclo con chicos que comenzaron Camarones. Encuentran la camioneta, pero no hay rastros de ellos en ningún lado. No. ¿Cuánto pueden caminar un hombre de 79 años y una mujer de 69? Pueden estar a resguardo también en algún lugar medio inhóspito, cubiertos. Y digo, la fogata esa hallada es una buena señal. Digo, yo preguntaba a un investigador, digo, che, ¿cómo creen que pueden? Y voy a decir la verdad, lo voy a compartir con ustedes. ¿Se los puede encontrar con vida? Me dice, si vos, esta pareja está desaparecida en el conurbano, tenemos las peores de las noticias. Pero en esta zona donde pueden estar a resguardo, protegidos por el crimen inhóspito, han pasado, no digo en este lugar, pero han pasado en un montón de lugares similares, en lugares similares, y después de 10, 15 días que se encontraron a las personas sanas y salvas. O sea, podemos ser optimistas con respecto a ellos. Bueno, vamos a hablar con Karina Mayoraz, ella es colega, conoce bien la zona de los hechos, a ver qué nos puede adelantar de esto. Karina, ¿cómo estás? Acá Negro Drechel y todo el equipo de Tiempo Real te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todo el equipo. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Recién nuestro compañero decía, bueno, al no ser en el conurbano hay más esperanza, pero a mí, la verdad, el tema de la inclemencia del tiempo, yo estoy viendo la zona, es inhóspita, no hay cámara, no hay nada de nada, digo. ¿Qué se sabe de todo eso? Bueno, durante el fin de semana, desde los medios de comunicación, los equipos de investigación, se estuvo sosteniendo la hipótesis de que tras el hallazgo de la camioneta en este sector, como ustedes bien describían, tan inhóspito, de difícil, casi imposible acceso, donde, bueno, como decíamos, se encontró la camioneta, la hipótesis era que ellos llegaron hasta allí, la dejaron y salieron en busca de auxilio, de alguien que pueda asistirlo. Hoy por hoy los rastrillajes se están desarrollando hacia la ruta provincial número 1. Se han sumado equipos de canes de la zona del Valle, de la provincia del Chubut. Se aguarda que se active el protocolo nacional para sumar más fuerzas a la búsqueda. No obstante, ayer conocíamos los testimonios de las hijas, en especial de Gabriela Creder, la hija de Pedro Alberto, que obviamente conoce muy bien a su papá, y ella sostiene que su papá sería incapaz de llegar hasta allí con la camioneta, con lo cual ya la investigación debería estar girando hacia otras hipótesis, porque Karina, ahora ya no se han vos sabés que hablamos temprano con Gabriela y con Laura, las hijas de Pedro, y dijeron esto que vos estás resaltando. Y estábamos haciendo el pase con Mariela y con Matías, y a mí me llamó la atención la declaración de Gabriela, ¿no? Esto de, mi papá no habría llegado hasta allí sabiendo cómo es el camino, ante el primer inconveniente hubiese pegado la vuelta. Y la verdad me hizo ruido también, ¿no? Y esto lo estás confirmando vos. ¿Qué podemos pensar ante esta situación, ante esta hipótesis? ¿Que alguien llevó la camioneta hasta allá? ¿Que alguien los llevó hasta ese lugar? ¿Cómo podemos tomar? Podría ser que alguien llegó hasta allí, a ese lugar, con la camioneta, con o sin ellos. No lo sabemos. Lo cierto también es que hasta el momento la investigación no puede asegurar, o al menos quienes hemos tenido acceso a las cámaras,
de que desde todo este derrotero, desde que ellos salen el sábado a las 9:30 de la mañana Sí, hacia esta zona para llegar o con destino a sí. Camarones, la nitidez de la cámara, de las cámaras de Sí. seguridad, hasta el momento no se puede garantizar que son ellos, o al menos Claro. solo ellos dos, quienes van en Hay el una interior de la cámara camioneta. en No la se logra ver, no hay alcance. Hay una ¿verdad? cámara en la ruta 3 y la 39, en la rotonda. Creo que es la última imagen donde se ve la camioneta salir de la zona de Comodoro Rivadavia Sí. para ir a Camarones. Pero es la última imagen. Bien hacen aclarar, Karina, Leito, que no se se puede nota nada. observar si hay alguien. Ahora, para saber si alguien llevó a Pedro y Juan hasta este lugar o abandona la camioneta allí, uno podría pensar, primera hipótesis, un robo, ¿correcto? Sí, Pero estaban todos los objetos personales dentro de la camioneta. Segundo, algún tipo de complicación que haya tenido Pedro o la misma Juana. Pero hablando con las chicas, no hay ningún trascendido sobre esta posibilidad. ¿Se entiende, Karina? Sí. Es todo muy extraño. Sí, otro dato no menor es que Pedro Alberto es mecánico de Ujú, toda la vida, claro. un hombre con mucha experiencia. Sí, Su hija ayer lo decía, él ha sido siempre muy precavido, muy cuidadoso Claro, con sí. su camioneta, siempre con una caja de herramientas en su interior. Ah. La verdad que a esta altura son más preguntas, que porque hasta respuestas. ahora lo único que podemos hacer es describir cómo se están desarrollando los Ujú. rastrillajes, pero hay muy pocas pistas claras Ujú. que nos den, digamos, un norte como para decir, bueno, es por acá. Además, si él era mecánico, debería saber obviamente que como en la arena, acá tenés que bajar un poco la presión de las ruedas a las 4x4 para no quedarte Claro, así. claro. Esto pasa también en la playa, pero supongamos que, supongamos que iba la pareja feliz, se confundió el GPS, lo mandó por ahí y demás. ¿Cómo fue, no sé si te acordás vos, el clima de esos días allá? ¿Si hizo frío, si llovió? Digo, pues también para dos personas mayores puede ser muy fuerte. Tuvimos una semana ventosa, desde el fin de semana pasado hasta, te diría, el jueves, ¿sí? Recordemos que la búsqueda intensa de ellos comienza el miércoles de la semana pasada. Ellos desaparecieron el sábado 11. La búsqueda comienza el día miércoles, ¿sí? Miércoles 15 de octubre. Desde el miércoles hasta la fecha lo siguen buscando. Hay que decir también que en esa zona no hay conectividad, por lo tanto... Pero Cari, Claro, Cari, sin pero embudo. pará, No pará, hay pará. GPS. Pará, yo hablando con las hijas de Pedro, no quiero contradecirte, pero la información que nos daban es que ellas el 14 tuvieron contacto con el padre, al menos una de las chicas. El 4. ¿El 4 es? Bueno. Ah, Sí. porque nos dijo el El 14. 4 se reunieron y el 14 creo fue el último contacto por celular. Claro, por eso, pero hubo un contacto el 14, no recuerdo si Laura o Gabriela. Laura el 14 y Gabriela el... Bien, una de las chicas tuvo, de las hijas de este hombre, tuvo una llamada telefónica en donde, bueno, se lo notaba bien, no extraño, por eso, y el viaje... Ese dato no lo tengo, Por eso te me lo llama sumo. la atención porque lo último que se sabe de ellos es el sábado a las 9:30, Ujú. cuando esta camioneta saldría del domicilio de Pedro Alberto Creder, claro. y 2 horas después se pierde la señal, se apagan los teléfonos, estamos hablando de una zona donde no hay Donde es un conectividad. embudo, no hay. Pará, no hay es señal. una pregunta. Es Si un yo- dato eso. Olvidémonos de Pedro y de Juana. Es Karina saliendo. 2 horas después de Comodoro Rivadavia, ¿es normal que cualquier persona se quede sin teléfono, sin señal? Sí, para esa zona sí, no hay Ok, conectividad, Pasa, no hay señal. pasa con todos, a eso voy. No Sí. es que únicamente pasa con el teléfono de Pedro y de Juana. No, pasa con todo. Ok, es importante. Ahora, la otra pregunta, que yo no se lo quise hacer a las chicas, pero ayúdame a pensar, Leito. Pedro, 7'9". Sí. Juana, 6'9". Jubilados. Sí. En una zona complicada, con mucho barro, como se observa en la camioneta, hay unos 30 centímetros de la camioneta encajada, embarrada, ¿no? En la huella. Digo, si bajan ambos para buscar ayuda, primero tendrían que haber quedado marcadas las huellas. Una vez que salen caminando, el sol, el viento, deja justamente la huella marcada. Pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuánto pueden caminar? ¿Hasta dónde puede llegar una pareja de jubilados? ¿Se entiende la pregunta, Cari? Claro. Sí. Estamos hablando de alrededor de 70 kilómetros Por de la eso. zona urbana. Por eso mismo. Muy lejos. Vamos mucha a suponer distancia. que vuelven en el camino recorrido, están las huellas de la camioneta.
Hoy lo planteaba Lorena Toso, nuestra Sí. compañera. Sí. Digo, ¿cuánto es el tiempo, la distancia que dos personas de esta edad pueden caminar, desarrollar? En base a la preocupación, el nerviosismo, el miedo y la edad, lógicamente. No podrían estar muy cero lejos. novaquianos, digo, a lo mejor él sí y ella no tanto, digo, hay que contemplar esas dos Esta cosas. es mi gran 5 pregunta kilómetros. y la gran duda que tengo, Karina. Vos que sos de la zona, por ahí lo podés despejar. Sí, la verdad que las dudas cada vez son mayores. Estamos todos muy consternados, pero además muy atentos y siguiendo muy de cerca esta investigación, sobre todo porque es una zona donde hay antecedentes. En el 2023, 18 de febrero, desaparece allí un joven de 32 años que sí conocía la zona, que accedió a la zona en un cuatriciclo. Estamos hablando de Diego Barría, ustedes han podido recordar también este caso. Ese caso no llegó a ninguna resolución judicial. Claro. Hay antecedentes como para aprender de otras experiencias. Pará, es interesante. Pero Un hombre, está hablando, Karina, que en el 2023 un hombre de 32 Sí, años y muchísimo más joven. conocedor de la zona Sí. le pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo no le va a pasar a un hombre de 79 y a una mujer de 69? ¿Qué pasó en aquel caso? ¿Cuántos días lo buscaron? ¿Cuánto tiempo estuvo perdido este muchacho? Digo, por ahí sirve la información esa anécdota. Lo buscaron muchos días, a los días posteriores, pescadores de la zona. Recordemos que esta es una zona donde acceden muchos pescadores, que vamos a encontrar allí algunos refugios donde ellos por ahí pueden pernoctar, pasar la noche. Sí. Se lo buscó muchísimo a Diego Barría y días después pescadores denunciaron que habían capturado un cazón, que es una variante de tiburón, con restos humanos en su interior. Bueno, Esos restos humanos obviamente fueron analizados, pero no se pudo comprobar genéticamente, científicamente, que se trataban de los restos de Diego Barría. bueno. Ese caso quedó sin resolución judicial y la familia todo el tiempo está insistiendo que